¿Por qué José Gregorio Hernández Cisneros es santo? La primera respuesta a esta pregunta es obvia, porque la Iglesia Católica aprobó su canonización. Primero fue siervo de Dios, después venerable, después beato y ahora aprobó su santidad. ¿Por qué? Porque era católico, bautizado, y porque la Iglesia oficialmente reconoció sus virtudes en grado heroico. La Iglesia Católica hizo un procedimiento muy dedicado, muy cuidadoso, además muy largo, para despejar cualquier duda que existiera alrededor de la figura del doctor José Gregorio Hernández. Por eso yo a veces digo que José Gregorio Hernández es una obra de arte, es un ser maravilloso, es un milagro histórico, por eso es santo. Pero también es necesario decir que ya la gente, antes de que la Iglesia lo reconociera como santo, le decía San José Gregorio Hernández. Incluso hay canciones de hace 30, 40, 50 años que hablan de San José Gregorio Hernández. Incluso había gente que lo veneraba cuando él estaba vivo. Por ejemplo, cuando se fue a internarse en un monasterio en Italia, en la Cartuja, cuando la gente en Caracas se dio cuenta que se había ido, abandonado todo, su familia, sus bienes, sus alumnos, sus enfermos, para dedicarse a ser monje, dijo, ¿cómo es posible que Caracas, que Venezuela haya perdido ese santo para recluirse en un monasterio? Menos mal que Dios, la divina providencia, destinó a José Gregorio Hernández a la calle, a las aulas, a los laboratorios, bueno, y también a las iglesias donde él iba, como religión, como hombre que practicaba la religión, pero también era un hombre de profunda espiritualidad. Y cuando muere, se extiende su fama de santo, de manera que mucho antes de que José Gregorio Hernández haya sido reconocido por la Iglesia, el pueblo venezolano y el pueblo, mucha gente de Colombia, de las islas del Caribe, de Costa Rica, de Panamá, de Ecuador, de Perú, de toda América, ya lo reconocía como santo. ¿Por qué? Porque era un hombre bueno, era un hombre bondadoso, era un hombre que destilaba bondad. Se formó para servir, se formó, trabajó y se dedicó a servir. Él iba a misa todas las mañanas, regresaba a su casa, desayunaba y se iba a la calle a visitar a sus enfermos en sus casas. Él no tenía consultorio, él a veces recibía enfermos en su casa, pero era una excepción. Él visitaba a la gente en sus casas, en los hospicios, en los hospitales, en los orfanatos, en los ancianatos. Y luego almorzaba en su casa, recibía al preparador de sus clases, un estudiante avanzado, entre otros Rafael Rangel, nuestro paisano de Tijoque, fundador de la bacteriología en Venezuela, de los estudios, uno de los más grandes investigadores que tiene este país, fue uno de sus preparadores. Entonces él se dedicaba a sus estudiantes, después a hacer investigación para reforzar su pericia, su experticia en su docencia y en atención a sus enfermos. Él decía, el mejor médico es el que cura enfermos. Y luego, después iba a la Academia Nacional de Medicina, de la cual era individuo y número, después iba a la serenata, después iba a tocar piano y a bailar, porque le encantaba el baile, a vivir, a comer helados, a visitar a algunos amigos, porque él disfrutaba con las amistades. Fue un hombre que tenía muchísimos amigos. Entonces, por eso es santo, porque su vida fue un ejemplo de virtudes. Entonces, José Gregorio Hernández, tenemos la ventaja los venezolanos de tener un santo excepcional en el santoral de la Iglesia, un hombre que es reconocido como santo
todo el mundo, por todo el mundo, por creyentes y no creyentes. Es decir, hay gente que no, bueno, como sus amigos, como dije, que no eran creyentes, pero consideraban que José Gregorio Hernández era un hombre excepcional. Por eso José Gregorio Hernández es santo. Y por eso la Iglesia Católica, sin necesidad de más milagros, que hacía milagros todos los días, y hace milagros todos los días, pero esos hay, para que sean reconocidos por la Iglesia tienen que documentarse. Lo que hizo la Iglesia Católica para llevarlo a la santidad fue reconocer ese prestigio, esa fama, esa popularidad de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández, el prócer civil, el santo de todos.